Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en este video estaremos hablando de temas como el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas con la intolerancia, en conjunto a la declaración de la Conferencia Mundial en contra de estos términos ya mencionados. Te invito, quédate viendo nuestro video. En el censo del 2004 se indica que los indígenas son el 41% de toda la población de Guatemala, aunque algunos dicen que en realidad son la mayoría de los guatemaltecos. Lo cierto es que la discriminación ha afectado todos los aspectos de sus vidas. Ideas, reacciones y aspiraciones. Discriminación, racismo, xenofobia son grandes violaciones a los derechos humanos que impiden tener sociedades pacíficas, democráticas y sostenibles. ¿Acaso no formamos parte de la raza humana? Ahora dime, ¿te parece justo? Todos, absolutamente todos somos iguales. Todos merecemos respeto. Somos iguales, pero con pensamientos diferentes. ¿Acaso no todas las razas, sin importar el color, hemos sentido amor alguna vez? Todos merecemos un trato justo e igual a los demás. ¿Será necesario recordar cómo la Santa Inquisición masacraba en el nombre de Dios? Lo importante es nuestro corazón y el simple hecho de ser humanos. ¿Acaso no formamos parte de la diversidad? ¿Acaso es necesario volver a la Alemania nazi, donde masacraban a personas en los campos de concentración? Las ciudades están llamadas a tomar acciones a favor de diversidad, respeto y pluralismo. Eso quiere decir que en términos de prioridades nacionales tú tienes que focalizar mayor importancia a la población indígena, de manera que no solo el país en su conjunto aumenta su desarrollo humano, sino que estarías priorizando a la población más vulnerable de Guatemala. Solo quiero que pienses en una sociedad dentro de, 70 años, en la que no exista discriminación por diferente condición social o económica, color de piel, religión, que no haya discriminación, que todos nos queramos tal y como somos, porque somos personas, fuera de todas las etiquetas, somos humanos, que nos tenemos que respetar y apoyarnos entre todos, no porque tengas otro color de piel o tengas distinta religión, te hagas sentir inferior a esas personas.
Aquí no hay personas mejores ni peores. Y no debemos de permitir que nadie venga y nos haga sentir inferiores a ellas. Son atendidos en un idioma que no es su idioma. Están refiriendo una sintomatología que el médico no entiende, pero que tampoco quiere entender. Y así resulta que son atendidos de manera a veces despótica y sin que el paciente esté como entendiendo qué es lo que está sucediendo con su cuerpo. ¿Acaso no tenemos sentimientos, alma y una manera de pensar? Aún no entienden qué significa metodológicamente la educación bilingüe, y lo que persigue la educación bilingüe es que se le facilite a la persona desarrollarse intelectualmente en su cultura, en su idioma. Digamos no a la discriminación, no al racismo, no a la xenofobia y a las formas conexas de intolerancia. Janari utilkom chamaha acak chachurakan salakano rerikat asle. ¿Acaso no sonreímos igual que los demás cuando nos alegra algo? En primer lugar, son juzgados por una justicia ajena a ellos. Las autoridades que los juzgan son autoridades no reconocidas por los pueblos indígenas. Y las palabras jurídicas que se emplean en la administración de justicia también son desconocidas. Será necesario volver al pasado y observar cómo unas zarpas inhumanas bestias saqueaban pueblos con el objetivo de cambiarle la ideología social que tenían ellos. Todos los que cuidan el Congreso no entendían por que una mujer indígena puede ser diputada. O sea, para poder entrar en el Congreso tuvimos que mostrar la cédula y la credencial. Porque todos somos humanos, merecemos amor, respeto y tolerancia por igual. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. El racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia constituyen una grave amenaza para el entero ambiente de protección a las personas de interés. El ACNUR y sus socios a nivel nacional, local, regional y mundial han estado trabajando arduamente para afrontar este desafío con la protección, pero se deben realizar esfuerzos mayores. La oficina espera que con esta nota se inspire esa acción adicional que se requiere. La discriminación racial y las formas conexas de intolerancia son causas comunes de la huida, y estas mismas pueden amenazar la protección de los solicitantes de asilo y de los refugiados en las subsecuentes etapas del ciclo de desplazamiento. Estas pueden manifestarse a través de la restricción en el acceso al asilo o afectando negativamente la calidad de asilo. A los solicitantes de asilo y los refugiados les pueden negar el acceso igualitario a los servicios públicos y pueden convertirse en objetos de actos racistas, lo que frecuentemente comienza como imperceptible, expresiones de aversión, intolerancia, pueden transformarse en discriminación institucionalizada, incitando al odio, abusos verbales y físicos. En última instancia también podemos mencionar que puedan ser delitos de odio,
Las ideas basadas en la superioridad de un grupo sobre otro pueden obstaculizar también la búsqueda de soluciones duraderas. Estas mismas pueden dificultar que estas personas sean integradas a la sociedad de acogida o el reasentimiento y hacer menos viable el retorno. De manera especial si se desarrolla en condiciones donde la paz es frágil y las tensiones raciales o étnicas son altas. La discriminación basada en la raza, el color, el linaje o el origen nacional o étnico, muchas veces en combinación con la discriminación por otros motivos, también es una razón recurrente para negar o privar la nacionalidad y por lo mismo es una causa de apátrida. La apátrida en sí misma con frecuencia conlleva la discriminación y cuando las poblaciones apátridas pertenecen a una minoría racial, étnica o de otro tipo, su falta de nacionalidad puede reforzar los patrones existentes de discriminación. El problema de la xenofobia o bien de la intolerancia hacia personas de otras naciones, razas, grupos étnicos distintos al propio, han sido parte de la historia desde las civilizaciones ancestrales y con frecuencia han estado estas latentes en las relaciones y luchas por el poder económico. La xenofobia ha servido muchas veces de pretexto para los pueblos, agruyendo razones religiosas, culturales, raciales, etc. Y es así como el ser humano ha permitido que a través de la exaltación del odio se cometan atrocidades a sus congéneres. La construcción de las asombrosas pirámides en Egipto, usando grupos considerados inferiores, es un gran y claro ejemplo de la práctica de esclavitud, como en este país para poder realizar estas obras, estas grandes construcciones, estas maravillas que pueden ser a nivel mundiales, fueron elaboradas por un grupo de personas a quien nosotros también podemos decir como esclavos. Fueron discriminadas, fueron marginadas y por ser inferiores a los faraones, estas mismas personas fueron utilizadas para hacer estos actos. Afirmando que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, cuando equivalen a racismo y discriminación racial, constituyen graves violaciones de todos los derechos humanos y obstáculos al pleno disfrute de esos derechos. Niegan la verdad evidente de que todos los seres humanos nacen libres e iguales, de que constituyen un obstáculo a las relaciones pacíficas y de amistad entre los pueblos y naciones y figuran entre las causas básicas y de muchos conflictos internos e internacionales, incluido también conflictos armados y por consiguiente desplazamiento forzado de poblaciones. La Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia, las formas conexas de intolerancia, se realizó en Durban, Sudáfrica, el 31 de agosto al 8 de septiembre del año 2001, dando un resultado de diferentes documentos aprobados durante esa conferencia. Y uno de ellos fue la Declaración Racial de la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia. La declaración, dentro de sus cuestiones generales, establece para efectos de la misma las víctimas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, que son los individuos de grupos por esas que han sido afectadas negativamente por esas plagas sometidas a ellas o blanco de las mismas, declarando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Están dotados de aquella posibilidad de contribuir al desarrollo y bienestar de sus sociedades. Toda doctrina de superioridad racial científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa debe rechazarse, junto con las teorías que tratan de determinar la existencia de las razas humanas separadas y el reconocimiento de que la religión y la espiritualidad de las creencias desempeñan un papel central en la vida de millones de mujeres y hombres, en el modo en que estas personas viven y tratan a otras personas. La religión,
la espiritualidad y las creencias pueden contribuir a la promoción de la dignidad y el valor inherente a la persona humana y la erradicación del racismo. La discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. La declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia consta en su primer subtítulo Cuestiones Generales. Constituidos estos por 12 numerales. El subtítulo siguiente se denomina como Orígenes, Causas, Formas y Manifestaciones Contemporáneas de Racismo y Discriminación Racial, Xenofobia e Intolerancia Conexa, el cual reconoce que el colonialismo ha llevado el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que los africanos y los afrodescendientes, las personas de origen asiático y los pueblos indígenas fueron víctimas de colonialismo y estas continúan siendo de sus consecuencias. En el subtítulo siguiente se relaciona con las víctimas del racismo, discriminación racial, xenofobia y las formas conexas de intolerancia, en donde se reconoce que los pueblos indígenas han sido víctimas de discriminación durante siglos y afirmamos que son libres e iguales en dignidad y derechos y no deberían sufrir ningún tipo de discriminación, particularmente por su origen e identidad indígena, y descartamos la necesidad de tomar constantemente medidas para luchar contra la persistencia del mismo racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia que los afectan, en donde reconocemos el valor de la diversidad cultural y el patrimonio de los pueblos indígenas, cuya singular contribución al desarrollo y pluralismo cultural de la sociedad, cuya plena participación en todos los aspectos de la sociedad, en particular los temas que les preocupan, son fundamentales para la estabilidad política, social y para el desarrollo de los estados en que viven. Dentro de las medidas de prevención, educación y protección destinadas a erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en los ámbitos nacionales, regionales, internacionales, se reconoce que las condiciones políticas, económicas, culturales, sociales no equitativas, estas pueden engendrar y fomentar las formas conexas de intolerancia, que a su vez exacerban un gobierno transparente, responsable y participativo, que responda a las necesidades y aspiraciones de la población y el respeto de los derechos humanos. Las libertades fundamentales y el Estado de Derecho son esenciales para la prevención y eliminación efectivas del racismo, la discriminación racial y la xenofobia. Formas conexas también de intolerancia. El siguiente subtítulo está relacionado con el establecimiento de recursos y medidas eficaces de reparación. Resarcimiento, indemnización y de otra índole a nivel nacional, regional e internacional. Las estrategias para lograr una igualdad plena y efectiva que abarquen la cooperación internacional y el fortalecimiento de las Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia o las formas conexas de intolerancia es el último subtítulo a tratar. En la misma también se destaca la necesidad de diseñar, promover, aplicar en plano nacional, regional e internacional estrategias, programas y políticas, así como legislaciones adecuadas, que pueden incluir medidas especialmente positivas para promover un desarrollo social equitativo y la realización de los derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales de todas las víctimas del racismo, la discriminación racial y la xenofobia y las otras formas conexas de intolerancia.
particularmente dándoles un acceso más efectivo a las instituciones políticas, judiciales y administrativas, así como la necesidad también de incrementar el acceso efectivo a la justicia y de garantizar que los beneficios del desarrollo, la ciencia y la tecnología contribuyan efectivamente a mejorar la calidad de vida de todos sin discriminación alguna. Se reconoce también la necesidad de adoptar medidas afirmativas o medidas especiales y que estas sean a favor de las víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las otras formas conexas de intolerancia para promover su plena integración en la sociedad. Vamos a darles la fecha y el lugar de la conferencia, y esta fue realizada. La Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia se celebraron en Durban, en Sudáfrica, del 31 de agosto al 8 de septiembre del 2001, así de conformidad con la resolución 52-111 de la Asamblea General, el 12 de diciembre de 1997. Durante ese periodo, la conferencia celebró 20 sesiones plenarias. Prosiguiendo con el tema, el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Kofi Annan, declaró abierta la conferencia, dando su discurso inaugural. En la asistencia estuvieron representados en la conferencia los siguientes estados: Albania, Alemania, Andorra, Angola, Arabia Saudita, Bolivia, Brasil, Camerún, Camboya, Canadá y otros países que hicieron parte fundamental para el desarrollo de la misma. Un dato muy importante de los países que se retiraron de esta conferencia el 3 de septiembre de 2001 fueron las delegaciones de Israel y de Estados Unidos. También fueron partícipes de esta conferencia algunas organizaciones que la Asamblea General las ha invitado a participar para ser observadores de la misma. Entre estas están el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, Comité Internacional de la Cruz Roja y entre otras organizaciones que también forman parte fundamental de la misma. Dentro de los objetivos primordiales de esta declaración fue crear un programa de acción práctico y aplicable para todas las personas, comenzando con los orígenes, las causas, formas y manifestaciones contemporáneas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. En este plan de acción, insta a todos los estados, partes de la misma, a que puedan ser partícipes de las comunidades más afectadas para erradicar la pobreza que vive cada una de ellas, en particular en zonas donde predominan las víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, aquellas zonas que han sido olvidadas, que han sido maltratadas y ultrajadas en los países. A estas es donde insista que el Estado las proteja y promueva una acción donde ellos puedan ser partícipes y puedan coadyuvarse a su desarrollo, tanto integral, físico, económico, social, educativo y, por qué no decirlo, de una vida íntegra. También exhorta a los estados a que adopten disposiciones necesarias y apropiadas para poner fin a la esclavitud y a las formas contemporáneas de prácticas análogas a la esclavitud, y a que inicien un diálogo constructivo, a que ésta pueda ser erradicada y pueda coadyuvar a cada uno de los miembros de estas poblaciones que han sido por mucho tiempo esclavos de otros. En su segundo plan, ellos apoyan a las víctimas que han sido víctimas del racismo, aquellas que padecen de una enfermedad venérea, de una enfermedad contagiosa como lo es el VIH y SIDA, a que adopten medidas, a que éstas no puedan ser discriminadas, sino que al contrario puedan ser tratadas
y puedan tener un control médico para que ellas puedan llevar una vida digna, a no aislarlas por el simple hecho de tener una enfermedad que pueda maltratar su vida o pueda afectar la vida de otras personas, y al mismo tiempo facilitándole los medicamentos que éstas necesiten para poder controlar sus enfermedades. Estos también protegen a los africanos y a los afrodescendientes. Dice que insta a los estados a que faciliten la participación de los afrodescendientes en todos los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales de la sociedad y en el desarrollo económico de los mismos en cada uno de sus países, ya que promuevan el conocimiento y el respeto de su patrimonio y su cultura, a que ellos puedan ser respetados por la cultura, por las tradiciones que los mismos practiquen. También insta a los estados a que protejan, a que promuevan y a que ayuden a los pueblos indígenas, aquellos pueblos que han sido marginados y que en muchas ocasiones ocupan un cierto porcentaje alto en la población de cada uno de los estados. En el caso de Guatemala es un porcentaje muy alto de pueblos indígenas, estos que con el transcurso del tiempo han sido marginados, se han sido olvidados por muchos de nosotros o hasta muchas veces han sido discriminados y han sido echados atrás y no han sido partícipes voluntariamente de una sociedad integral, sino que al contrario han sido aislados de la misma. Cuando nuestra Constitución Política de la República de Guatemala nos enmarca que todos los guatemaltecos somos iguales, tenemos los mismos derechos y también las mismas obligaciones, y que no es justo que ellos sean discriminados por pertenecer a otro pueblo, por hablar otro idioma o por tener otra cultura diferente a la que nosotros tenemos. También pide a los estados a que ellos puedan coadyuvar a que su economía crezca, a que sus culturas y tradiciones permanezcan, pues estas hacen que un país sea diferente al otro, puesto que las tradiciones son una forma de representar a un pueblo, una forma de distinguir un pueblo de otro. En el tema de los refugiados, estas son personas que solicitan un asilo a un país determinado, porque en el país pues donde viven han sido ultrajados o muchas veces amenazados, y es por ello que ellos deciden pedir asilo en otro país. Esta conferencia exhorta a los estados a que puedan brindárselos, a que puedan también darles la seguridad para que ellos puedan proteger su vida. En nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, un artículo bien claro que dice que el Estado protege la vida humana, y es por ello que la conferencia también la aplica para que todos los estados puedan coadyuvar, puedan proteger la vida humana. En su plan de acción número 3 son las medidas de prevención, educación, protección destinadas a erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en los ámbitos nacional, regional e internacional. Esta insta a que los estados adopten medidas políticas eficaces, además en sus legislaciones vigentes nacionales de la lucha contra la discriminación y los instrumentos y mecanismos internacionales que existen para erradicar la misma, mediante programas educativos que permitan que esta información llegue a toda aquella persona que habita en esos estados, a que toda persona se informe y pueda acceder a la misma. Insta a los estados a que incorporen una perspectiva de género en la formulación y preparación de medidas de prevención, educación y protección encaminadas a la erradicación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia a todos los niveles, al fin de poder hacer frente con eficacia a las distintas situaciones de las mujeres y los hombres. También insta a que los estados traten de garantizar
por todas sus formas, sus sistemas políticos y legales reflejen la diversidad multicultural de la sociedad y, de ser necesario, mejorar las instituciones democráticas a fin de que éstas sean participativas y evitar la marginación, la exclusión y la discriminación de determinados sectores de la sociedad. En la ratificación y aplicación efectiva de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales pertinentes relativos a los derechos humanos y a la no discriminación, insta a los estados que aún no hayan hecho, a que no hayan hecho parte de esto, a que consideren la posibilidad de hacerse partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como acceder a los protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bien puedan ratificar y firmar los convenios para la prevención y sanción del delito de genocidio, el convenio número 97 sobre los trabajadores migrantes, el convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, puesto con esto ayudarían a muchos estados y a muchas personas que forman parte de estas, y tratarían estos convenios de erradicar lo mayor posible la discriminación, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia que entre los seres humanos padecemos día con día. Esta subraya la importancia de luchar contra la impunidad, incluso en los casos de delitos motivados racistas o por xenofobia, también en el ámbito internacional, y señala que la impunidad por las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario es un grave obstáculo para un sistema de justicia justo y equitativo, y en última instancia para la reconciliación y estabilidad. Apoya también plenamente la labor de los tribunales penales internacionales existentes y la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, e insta a todos los estados a que cooperen con estos tribunales penales internacionales. También insta a que los estados adopten medidas eficaces para combatir los delitos motivados por el racismo, la discriminación, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, a que adopten medidas para que esas motivaciones se consideren circunstancias agravantes al imponer la pena, a que impidan que esos delitos queden impunes y a que garanticen el imperio de la ley. Hablando sobre el tema del empleo, también insta a los estados a que promuevan y apoyen cuando proceda la organización y el funcionamiento de empresas, propiedades de personas que han sido víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, promoviendo el acceso en pie de igualdad al crédito y a los programas de capacitación. También insta a los estados y alienta a las organizaciones no gubernamentales y al sector privado a apoyar la creación de lugares de trabajo en que no haya discriminación mediante estrategias múltiples que incluyan el cumplimiento de los derechos civiles, la enseñanza pública y la comunicación en el lugar de trabajo, y a promover y a proteger los derechos de los trabajadores sin ser objeto de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. También puedan promover la ampliación, el crecimiento de las empresas dedicadas a mejorar las condiciones económicas y educacionales en zonas con pocos servicios y desfavorecidas, aumentando el acceso al capital mediante otros bancos de desarrollo comunitario, reconociendo que las nuevas empresas pueden tener una repercusión positiva y dinámica en las comunidades necesitadas, y trabajar con el sector privado para crear puestos de trabajo para que ayuden y mantengan los puestos existentes y estimular el crecimiento industrial y comercial en las zonas económicas deprimidas, coadyuvando así a todos los seres humanos que han sido víctimas de discriminación, de xenofobia o otras formas de intolerancia. Con esto contribuiríamos a que ellos puedan realizar un trabajo digno y puedan tener también una forma de sustentar a sus familias y puedan salir adelante. En el ámbito de la salud, insta a los estados a que las organizaciones no gubernamentales y el sector público
puedan establecer mecanismos eficaces para la vigilancia y la eliminación del racismo, la discriminación racial y la xenofobia, para que en los centros de atención médica ellos puedan recibirla y puedan tener un acceso total, al igual que las otras personas que forman parte de ese estado, a que puedan adquirir medicamentos, vacunas o las medidas de protección hacia su salud que cualquier otro ciudadano pueda tener, a que ellos también tengan el mismo acceso, que tengan el mismo derecho y, por qué no decirle, la misma oportunidad de que ellos puedan acceder a esos centros de salud y de los mismos no puedan ser discriminados o puedan ser ultrajados. En el ámbito de educación, a que las escuelas lleguen a aquellos lugares donde no han existido, a que la educación sea concebida, sea practicada en el lenguaje que predomina en la comunidad, para que las personas no puedan tener problemas en su aprendizaje, sino que al contrario, el aprendizaje sea íntegro, sea eficaz y sobre todo pueda ser integral para todas las personas, donde aquellos pueblos que ha costado que la educación llegue, los estados puedan hacer esfuerzos mayores para que cada una de aquellas zonas puedan tener acceso a los mismos. Es difícil creer que en pleno siglo XXI aún exista discriminación, xenofobia, intolerancia, discriminación racial de entre nosotros los seres humanos, donde la tecnología ha desarrollado de una forma muy grande, pero donde muchos pueblos, donde muchas personas han sido marginadas por nuestro trato, por nuestra indiferencia. Es hora de cambiar esos paradigmas que se han tenido en la sociedad para tener una sociedad cambiante, una sociedad mejor, una sociedad íntegra, donde cada una de aquellas personas puedan ser parte de ellas, donde la cultura, la tradición de una persona no la pueda hacer de menos ante otra, sino que al contrario pueda ser partícipe, puedan convivir y puedan ser parte de las mismas, donde se apoye un ser humano con otro, donde se dé una mano amiga para que todos podamos vivir en paz, podamos vivir de una forma que coadyuve al desarrollo de cada uno, donde nuestra salud no pueda ser tocada, donde nuestra educación pueda ser una educación íntegra, una educación formal, donde todos tengamos un acceso a un trabajo digno de acuerdo a nuestras habilidades, hasta nuestras destrezas, de acuerdo a nuestra intelectualidad y de acuerdo a lo que nos desarrollemos día con día.